Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio poder estar con ustedes aquí en esta tarde del día jueves. Estoy muy contento con la ayuda del Señor, de que nos da el Señor un día más de vida para poder transmitir este precioso ministerio, este precioso programa que el Señor nos está bendiciendo tanto como es el pan nuestro de cada día. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, desde aquí, desde la iglesia Monte de Sion de Martorell, aquí cerca de Barcelona, España, para comenzar a traer este nuevo pan de vida, este nuevo programa, este nuevo mensaje en el día de hoy. Para ello vamos a tener la compañía de un gran hombre de Dios, de un misionero, un evangelista, un pastor que realmente nos ha impactado aquí a nosotros, aquí en este ministerio. Y yo quisiera saludar al pastor Eugenio Domínguez. Pastor, Dios me le bendiga. Pastor Edalberto Mendoza, bendiciones desde la nación de Panamá. Gloria al Señor Jesucristo. Pastor, el último día que quedamos, hicimos un programa, usted nos bendijo grandemente con este tremendo enseñanza que usted nos dejó y aquí realmente quedamos todos muy contentos. Yo creo que muchos descubrieron o estamos descubriendo el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué le parece, pastor? Tenemos una materia hoy muy amplia que recorrer y es el tema de la pandemia en profecía. Y yo quisiera que pues encomendémonos a Dios, hagamos una oración para que Dios nos bendiga, para que Dios nos respalde y que todo lo que hagamos de hecho de palabra sea en el nombre de Jesús. Pastor, diríjanos la oración, por favor. Amén, querido pastor. Todos los oyentes, por favor, necesitamos su fe, su atención, porque estamos en tiempos muy peligrosos e importantes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, a lo ancho, a lo largo de la planeta Tierra, Señor, estamos orando, Señor, porque tú eres el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. En este momento, Señor, pedimos la unción pentecostal que descienda, que forma un ambiente por medio del cual hay gente que se salva, que se arrepienta. La unción sobre estas voces, estas bocas de barro, Señor, y unción sobre los oyentes. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pastor, ¿qué le parece si tomamos un momentito, copiamos este link, lo compartimos a hermanos, amigos? Queremos que más personas puedan ser bendecidas con este maravilloso programa. Así que por favor, hermanos, desde aquí, desde la iglesia, les queremos pedir que tomen un momentito, porque lo que vamos a tocar aquí con el pastor Eugenio va a ser un tremendo tema, un tema muy importante y lo que queremos hacer es ahora que muchas más personas lo puedan escuchar, lo puedan ver, puedan compartir. Ayúdanos a compartir este mensaje. No tanto lo hacemos como por tener una gran audiencia, por ser famosos ni conocidos. Ese no, pues no es la intención. La intención realmente que queremos tener es ser de bendición con este mensaje. La palabra no nos pertenece a nosotros, el mensaje no nos pertenece a nosotros, no somos exclusivos. Este mensaje es de Jesucristo, de Dios, y tenemos un deber de compartir y predicar la palabra de Dios a toda criatura para que así venga el fin. Y entre más llenemos esta tierra con la palabra, más pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, vamos a tomar un momentito más y compartimos este precioso mensaje, este precioso link, para que más personas puedan mirar estas enseñanzas y, y asimismo poder ser de bendición. Pastor Eugenio, vamos a Sí, señor. conversar aquí acerca del tema la pandemia en profecía, la pandemia en profecía. ¿Qué tema más acertado para estos tiempos en los que estamos viviendo, verdad? Sí, señor. Este tema, pues, es bien, bien vivo ahora para que nosotros consultamos la palabra de Dios para recibir un buen entendimiento. Sí, pastor, así que pues vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a conversar acerca de lo que es la pandemia en profecía. Estudiando un poco lo que es la pandemia, el tema de la palabra pandemia,
Sabemos que esto un efecto que está causando, digamos, viene por muchos factores, se origina por varios factores, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito, Pastor, ¿qué le parece si explicamos un poquito a las personas que nos escuchan, personas que no tienen mucho el conocimiento, qué es una pandemia? ¿Qué es una pandemia? Muy buena pregunta. Es tremendo, pastor, que Cristo usó esas clases de términos en el discurso olivar, que está archivado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y hay diferentes traducciones de diferentes palabras griegas para eso. Sin embargo, en tiempos modernos, la palabra pandemia, en contraste a epidemia, epidemia es básicamente una plaga, más que un área local, sino regional. Otros opinan que eso puede incluir, es decir, ser multiregional. Y otros opinan que pandemia es igual, es multiregional o multinacional. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud de las Naciones Unidas define la palabra pandemia como una plaga, una peste mundial o global. Y entonces yo creo que eso se capsula básicamente lo que es una pandemia. Amén. Amén, gloria al Señor. Así que, hermanos, una pandemia es algo que es una enfermedad muy contagiosa que no solamente se da en una región, una pequeña región, sino que ya traspasa esa región. Por decir algo, traspasa una región, traspasa a un departamento, como decimos en nuestro país. Aquí en España es una comunidad, pero más allá traspasa no solamente ya las fronteras de un país a otro y se extiende. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad han habido varias pandemias, han habido varios brotes, han habido varias pestes. Pastor, yo creo que podemos también decir que una pandemia también se le puede atribuir a lo que en la palabra de Dios no encontramos la palabra pandemia, pero encontramos la palabra peste, que puede ser similar, ¿cierto? En realidad, pastor, esa es una buena pregunta, pero en realidad la palabra pandemia sí existe en el texto bíblico, pero no sale tan claro en la traducción. Mm. Pero hoy, probablemente mejor mañana, si Dios nos da otro día, vamos a profundizarnos en estos términos hebreo y de griego. Muy interesante, hermano, esta pregunta, pero sí está en el texto bíblico la palabra pandemia. Qué bueno, pastor. Estamos aquí porque para aprender, para aprender. Yo realmente desde que me convertí solamente uso lo que es la traducción de la Reina Valera del 60. Así que no, y a veces cuando predico busco otras traducciones en base a un poquito de texto. Lo bueno es que estamos aquí ante una persona que realmente se ha dedicado a estudiar bastante las escrituras y estamos aquí para aprender. Primeramente, me considero que estoy aquí yo para aprender y también para decirle a los demás hermanos que estamos aquí para aprender. Pastor, esta palabra, Sinceramente, yo también, hermano, estoy todo oídos, hermano, ahora para ser bendecido también. Pastor, analizando las escrituras, estudiando un poco las escrituras, vamos, ¿qué les parece, hermanos, si trazamos este mensaje de la pandemia o pestes escritas en la palabra de Dios? ¿Qué les parece si las comenzamos a trazar en un marco bíblico? Comenzamos desde un principio, es decir, desde Génesis y nos vamos entrando por todo lo que es el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Finalmente, a ver si podemos llegar al Apocalipsis. Tenemos hoy y tenemos el día de mañana para que esto pueda ser un mensaje muy importante. Por eso queremos que usted les pueda compartir este mensaje, esta enseñanza a familia, amigos, conocidos, compañeros del trabajo. Pues la intención no es asustar, no queremos asustar, pero sí la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solamente el pueblo de Dios, sino también
la gente que es incrédula, la gente que está afuera, tiene muchas preguntas y a veces nos hacen preguntas nosotros como cristianos y a veces no sabemos responderlas. Por eso nosotros tenemos que estar, pero bien atentos a la palabra. Dice que como un obrero aprobado que usa bien las escrituras y nosotros queremos hacer eso, usar bien las escrituras. Pastor, nosotros estuve mirando la palabra peste y espero que no me equivoque, pero una de las primeras menciones que encuentra uno la palabra peste en la Biblia, la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 17, donde dice la palabra de Dios. Usted me corregirá o ampliaremos un poquito esto más. La historia de cuando Abraham tiene que descender a Egipto. Abraham tiene que descender a Egipto y le dice a Sara, su mujer, que por favor no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana. Usted sabe que ahí fue un juego de palabras porque él tuvo miedo, porque él sabía que por la hermosura de esta mujer, de su esposa, podía haber muerto. Y dice que cuando este faraón tomó a Sara, dice que casi que se acuesta con ella, pero en cierta manera Dios impidió, Dios lo detuvo. Pero dice la Biblia en Génesis 12, 17, mas Jehová hirió, o mejor dicho, sí lo hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham, pastor. Wow, hermano, eso es una tremenda referencia porque eso sigue el hilo de lo que yo tengo preparado. Y qué interesante, estoy mirando aquí el texto hebreo y la palabra ahí, plagas, en la Reina Valera 60 es nega. Y esa palabra indica que lo que sufrió el faraón era probablemente una herida o quizás un embolio. Entonces, pero lo que revela aquí que Dios aún usa plagas, enfermedades, pestilencias, etcétera, para enderezar los que están pero en pecado o los que están por caer en el pecado. Eso es algo muy importante y algo que debemos considerar, porque si esta plaga es de Dios, pues, ¿cómo debemos responder a esto? Pero es muy complejo el asunto. Yo creo que cada caso es diferente, pero el punto de este texto, que tremendo que usted lo sacó, es que Jehová aún ha usado el medio de plagas para que alguien despierte que está al punto de caer en pecado, porque ya está en pecado y Dios manda esa clase de plaga para que se arrepienta de sus pecados. Pastor, espero no desviarme un poquito de este tema, pero siguiendo esa misma línea de lo que hizo Abraham, porque dice la Biblia que luego Abraham se acercó a un hombre llamado Abimelech y hizo este mismo mecanismo de temor, de estar mintiendo. Y Abimelech dice que a Dios se le apareció de noche. Dios se le aparece de noche y le dice, muerto eres por causa de la mujer de tu prójimo. Y este hombre dijo, pero mire, yo no sabía, él me dijo esto, yo en la integridad de mi corazón no la toqué. Y dijo, sí, yo lo sé, yo lo sé que tú no la tocaste porque fuiste correcto en tu inocencia, no la tocaste. Pero sabes, ahora pídele que ore por ti porque el hombre es profeta. Y algo que me causó mucho interés, pastor, fue que dice que Dios parece que le había herido a él, a esa nación, como de esterilidad, una esterilidad. Y resulta que esto es tremendo porque yo realmente no lo había notado así. Entonces hay consecuencias por causa del intento de pecado, del mismo pecado, ¿cierto? Sí, es muy claro ahí, es otro ejemplo en la vida, en la biografía de Abraham, que Dios protegía el varón de Dios, el enviado de Dios, pero este hombre, ese patriarca, hizo algo que no era apropiado. Sin embargo, pues él que iba a cometer un pecado contra la esposa,
de Abraham, pues Dios le avisó en su misericordia. Eso es tremendo. Y Dios puede hablar a cualquier persona. En el libro de Romanos 2 habla pues un contraste entre los judíos que tienen el Tanakh, las escrituras, el Torah, etcétera, y conocen todos los mandamientos, las leyes morales, el decálogo, etcétera. Pero hablando de los gentiles que no tienen el Tanakh, el Torah, pero ellos hacen los principios de la ley moral. Y eso es porque Dios da la conciencia a todo ser humano, según el mismo capítulo 2 y también capítulo 1. Pero el punto es que Dios es muy misericordioso y Él nos avisa en muchas formas. Yo creo que las plagas, pandemias, también sirven para señalar a nosotros que hay algo más terrible, más grande que viene en el tiempo de la tribulación de 7 años. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos trazando la Biblia, hablando aquí con el pastor, conversando aquí con el pastor Eugenio Domínguez. Recuerden que es escritor de varios libros y realmente es un hombre muy versado en lo que es las escrituras. Estamos hablando del tema la pandemia en profecía, la pandemia en profecía. Y acabamos de mirar que uno de los primeros textos bíblicos hablando acerca de pandemias es este pasaje bíblico de Génesis capítulo 12, versículo 17. Pastor, luego usted me corrige, usted me dice, más adelante vemos en la palabra de Dios el tema de las plagas, es cuando Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo, al pueblo de Egipto. Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Egipto de la tierra de esclavitud y usa Dios plagas para demostrar su poder. Entonces, ¿qué opinamos acerca de estas plagas, pastor, que envió Dios a la tierra de Egipto? Yo creo que es el segundo diapositiva de lo que tengo ahí en el PowerPoint, pero qué bueno que usted está, como dije, siguiendo el hilo. Eh, como sabemos, pastor, Dios envió 10 plagas. El motivo divino era para que el faraón pues soltara las 12 tribus de Israel para que salieran en camino hacia la tierra prometida. Qué interesante, pastor, que sabemos que ninguna palabra, ninguna jota, ningún tilde está por accidente en la Biblia. Pero qué interesante que son 10 plagas, 10 plagas. Y el número 10, como todos los números principales que salen en la Biblia, tienen un simbolismo. Y el número 10 es simbólico de prueba. Vemos esto en el libro de Daniel, capítulo 1, cuando Daniel dijo, pues, danos una prueba de 10 días y nosotros vamos a comer lo que es lícito conforme a la ley de Dios. Y después de los 10 días de prueba salieron robustos, fuertes, etcétera. También creo que es, no me acuerdo, capítulo 2 o el 3 de Apocalipsis, Dios se dirigió a una de las iglesias de Asia, de la provincia romana de Asia, que 10 días van a estar, pero en prueba, en tribulación. Y entonces el número 10 era pues ese número de prueba y pues por esa razón Dios mandó estas 10 plagas para probar, número 1, el pueblo de Dios y también para probar Egipto, especialmente el faraón. Y al final vemos el propósito y era el éxodo, la salida de los israelitas después de tantos cientos de años de esclavitud. Y eso es punto muy importante en el contexto apocalíptico, porque sabemos que según Jeremías 30, verso 7, la angustia de Jacob es los 7 años de tribulación y el propósito, según Daniel 9, 24, de la tribulación, los dolores, pandemias, terremotos, etc., es para enderezar a Israel, para que se enderezca sus caminos, sus pisadas y mira hacia arriba. Y cuando hacen eso, va a ser por fin, pues en la batalla de Armagedón, pero vendrá el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret.
y ellos por fin reconocerán que Jesús de Nazaret es el Hamashiach. Entonces el propósito de la plaga es que Dios manda, y no todas las plagas son de Dios, pero es para que la gente se arrepienta y voltean a Dios. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermanos, qué interesante lo que estamos aprendiendo en este día. Lo que estamos entendiendo aquí, hermanos, es porque muchas veces estamos en el trabajo, estamos en el colegio, la universidad, en la calle y evangelizamos a las personas. Y la gente nos dice, si Dios fuera bueno, si Dios es amor, si Dios esto, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué permite lo que entonces nosotros tenemos que, lo que tenemos que contestar es estas plagas vienen por la misericordia de Dios para que las personas se arrepientan, para que vuelvan o sea, vuelvan de su pecado hacia Dios. O sea, esto no es realmente, digamos, como que Dios quiera destruirnos, sino es para que no nos sigamos hundiendo en el pecado, sino que el reconducir el corazón de las personas. Qué importante, pastor. Otra de las siguientes, digamos, siguiendo esa concordancia en el tema de lo que es pandemia, lo que es plagas, encontramos otra referencia, pastor, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, ahí dice las bendiciones a la obediencia y como decir las maldiciones a la desobediencia. Hay 16 versículos donde Dios, permítame la expresión, bendice a la obediencia, pero casi hay 64 versos hablando acerca de consecuencias a la desobediencia. Encontramos en el Deuteronomio 28:59, Deuteronomio 28:59 dice, y el 60, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Dice que Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de y las plagas de tu descendencia, plagas grandes, permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Una consecuencia, pastor, a el pecado, a la desobediencia. Sí, señor, ahí está. Usted lo tiene ahí bien claramente. Y esta profecía de bendición y de maldición por la falta de obediencia, sale ahí también avisos de plagas, pero también acerca de que si siguen desobedientes van a ser esparcidos por toda la tierra, por todo el mundo. Pero también hay promesas que si se arrepientan, Dios dice, los voy a traer de nuevo a la tierra de donde fueron esparcidos. Entonces ahí está, pastor. Pero como dije, no todas las plagas son enviadas por Dios. A veces, pues, como está escrito en Apocalipsis 12, cuando durante como la mitad de la tribulación descenderá el diablo y sus ángeles, sabiendo que tiene su tiempo bien corto, con furor, con mucha ira, y lanzará contra el pueblo de Dios. Entonces, a veces sí es de Dios, a veces es de hombre, otras veces es del diablo. Entonces, es muy difícil de pintar todo el asunto con una brocha bien ancha. Y nosotros como pastores sabemos que tener cuidado. A la vez, aquí está la Biblia, que Dios sí usa plagas para despertar a la gente, para que salgan de sus maldades. Tremendo. También hemos estudiado un poco, pastor, que esta plaga o esta peste, digamos, esta pandemia que estamos viviendo actualmente, hace ya un año que comenzó, un poquito más, y que ha afectado a todo el mundo literalmente, pero hay personas que tal vez no saben, pero este tema de las plagas no es ahora, usted ya lo acaban de ver. Estamos hablando desde el tiempo, desde Abraham, que venían este tema de las plagas. También hemos mirado que han habido diferentes plagas a lo largo de la existencia de la humanidad. Por ejemplo, la peste de Justiniano, también hemos visto la peste negra. La peste negra, hemos encontrado que también la viruela ha sido una peste que también ha afectado el mundo entero. Hermanos, estas pestes realmente son consecuencias
ya como acaba de explicar bien el pastor, sea de una manera o de otra manera, ha cegado la vida de muchas, muchas personas. También la gripe española, también la gripe asiática, también otra que se llama la gripe de Hong Kong y también, pastor, también creo que está considerada como una pandemia, como una peste, lo que es el VIH, el SIDA. Sí, wow. Pues yo creo, well, pues yo me acuerdo en mi adolescencia, hermano David F. Gray, hijo de pioneros de la primera generación y pastor en San Diego, California, cuando él predicó una vez en San Diego que si Dios no responde a esta perversidad, la sodomía, etcétera, pues Dios va a necesitar volver a Sodoma y arrepentir por lo que había hecho en la antigüedad. Y pronto después, aún meses después, salió esas noticias en la década de los 80. Y entonces, la verdad, yo creo que el SIDA sí es una consecuencia, pero es triste que a veces por la falta de responsabilidad gubernamental, falta de responsabilidad de muchos inocentes, se contagian con una enfermedad que normalmente se transmite a través de acciones muy pecaminosas. Amén, pastor. Y ya continuando aquí con el tema, estamos trazando aquí muy interesantemente con el pastor Eugenio Domínguez, pastor misionero, está explicándonos un poco, pero ahora va a explicarnos un poco más a profundidad. El tema que estamos planteando, se está planteando hoy es la pandemia en profecía, la pandemia en profecía. Y vamos al Nuevo Testamento, pastor. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús sanó a muchas personas que tenían peste. Peste, por ejemplo, le voy a citar algunos textos donde dice Marcos 3:10, Marcos capítulo 3, verso 10, dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. ¿A qué plaga se referiría? Hermano, como sabemos que muchas veces la Reina Valera salen de una sola palabra griego, hebrea, diferentes traducciones. Y esta palabra, por ejemplo, mastix, de griego, no es solamente traducido plaga, pero también azote. Lo define como una enfermedad y también látigo. Entonces, no es muy claro lo que es la clase de plaga aquí, pero es una clase, perdón, yo dije vine, ese es de Strong, pero vine dice, a ver qué dice, vine, era el de azotar con una vara. Entonces, eso indica probablemente que esta plaga era el resultado de un ataque, un accidente, y entonces se infectó y entonces quedó como una plaga porque no se curó rápidamente. Amén. Pastor, bueno, ahora es como un paréntesis. Quisiera preguntarle, usted acaba de decir que esto de la peste o plaga era como como un azote, ¿no? Como algo así, como un aguijón. No, no es lo mismo referente a esa referencia cuando el apóstol Pablo oraba, decía, ¿me es dado un aguijón? ¿O esto es otro tema de otro asunto? Esa pregunta, hermano. Pero en cuanto a cuál era el aguijón, pues claramente no, lo que es claro del asunto es que quién era que causó o que hizo el aguijón, y eso era el mensajero de Satanás. Entonces, más que eso no es claro. No saben, algunos dicen que era la ceguera, otro era otra cosa, entonces no, yo no sé, yo no estoy seguro, pero lo que es bien claro y seguro que era un demonio
un mensajero de Satanás que abofetaba al apóstol. No sabemos si era permanente, pero 3 veces Pablo pues pidió a Dios que lo librara de ello y dijo que no. Entonces lo dejamos para otro programa si quiere. Wow, pastor, esto yo creo que aquí tenemos que bombardearle, pastor. Usted, usted tiene esa espada, pero muy afilada, así que mucha gente, bueno, haciendo aquí como una pequeña, otra vez otro paréntesis. Las personas siempre dicen, nosotros siempre decimos que Pablo iba de camino hacia Damasco y se cayó del caballo. Mucha gente pregunta, Sí, sí, sí. sí, no sale eso en el texto, pero no sabemos. No se sabe, ¿cierto? No. Pastor, la siguiente, hablando de pandemias, hablando de pestes, hablando de enfermedades tan fuertes que traspasan fronteras, traspasan barreras. Dice la palabra de Dios que una de las señales que el Señor dejó en su palabra para mostrarnos a nosotros lo poderosa de las escrituras, porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura y hay muchas señales que ya se han cumplido, se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Mateo capítulo 24 habla acerca de una de las señales serían pestes. Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, pastor. Mateo 24:7. Sí, hermano, pues esto es el texto, el capítulo más consultado en cuanto a las señales de la segunda venida y es muy apropiado. Sin embargo, debemos reconocer que el principio de los dolores que están ahí en la entrada de Mateo 24 corresponden a los primeros sellos de Apocalipsis capítulo 6, pero cronológicamente exactamente corresponde, pues debemos por lo menos considerar que estas profecías, si queremos ser técnicos, corresponden a la apertura de la tribulación de 7 años. Sin embargo, nosotros reconocemos que antes que se cumple una señal profética, hay precursores, hay preseñales, como los dolores de una mujer encinta. Y por eso Cristo usa, creo que ¿qué es el versículo? Sí, el versículo que sigue ahí, verso 8. Todo esto será principios de dolores. Lo que nosotros estamos observando son los precursores a los principios de dolores. Y como indiqué más temprano, estos dolores sí sirven y servirán para voltear a Israel hacia el verdadero Cristo, pero la palabra pestes ahí pues tiene un rango bien ancho en cuanto a su significado, pero básicamente son pestilencias o cualquier mal infectuosa. Entonces es bien ancho. Pestilencia puede referir a insectos que causan infecciones, puede referir a como virus. Es bien ancho su significado y por eso a veces la misma palabra sale con otra traducción. Y la única forma de traducir esa palabra es ver el contexto del verso ahí en el capítulo. Pues yo concluyo en breve de que incluye muchas diferentes cosas, sea, como dije, insectos, plagas por insectos, por virus, secreciones, etcétera. Amén. Pastor, una pregunta. Digamos que lo que son pestes, pandemias y todas estas cosas que afectan, digamos, como quien dice, el cuerpo físico, lo que es la parte física. Pero ¿será que en el mundo espiritual podemos estar hablando de también una pandemia que ataque lo que es el ser espiritual de la persona? Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, toda esta cosa, ¿podemos asociarlo o esto ya son temas aparte, diferentes? Yo creo que sí, pastor, porque nosotros hemos oído referenciado y predicado muchas veces a través de los años
de la pandemia de la palabra de Dios, de la hambruna de la palabra de Dios. Entonces, estas clases de señales físicas, literales, a veces se espiritualizan en forma de este ejemplo, que no es una hambruna de pan, de una siembra natural, sino la palabra de Dios. Sí, yo estoy de acuerdo, hermano, pero principalmente sí, yo creo que corresponde a plagas físicas. Pastor, ahora que me recuerdo, ahora el Señor me hizo recordar otra vez la palabra peste. Y esto es cuando el apóstol Pablo estaba predicando y estaba llenando a toda lo que es Judea, todo lo que es Asia Menor. Y llegó a un sitio, ahora exactamente no recuerdo, y la gente se refirió, este hombre es una peste. Tremendo, Sí. tremendo. Entonces, yo me pongo a pensar, hermanos, hermanas, que el virus, el virus comienza con una persona, se extiende a otra, llega a una Wow. zona. Esto traspasa a fronteras. Y yo le digo, yo creo que pues qué bendición que nos digan a nosotros que somos como que somos una peste en el sentido que estamos propagando el evangelio, estamos predicando la palabra de Dios, estamos llenando a toda Cataluña, estamos llenando a toda España, estamos entrando a Portugal, pasamos por los Pirineos, entramos a Francia, pasamos Países Bajos, pasamos, no, pastor, en el nombre de Jesucristo Wow. a que nos digan que somos una peste, ¿no? Wow, esos Hechos 24:5, lo busqué ahora. Dice que es una plaga, es una plaga. Pero ves ahí, como dije, que a veces pues sale plaga, sale peste en la traducción, pero es sinónimo. Pero sí, hermano, la plaga pentecostal, pero plaga santa. Como dicen en el cántico, uy, 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 ya vienen los pentecostales, uy, 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 ya vienen los de nombre. Amén. Gloria al Señor. Pastor, es tremendo porque hay cosas que son muy contagiosas. Por ejemplo, la sonrisa. Cuando uno está en una persona y se sonríe, le transmite la sonrisa a la otra persona. Aunque esté pasando lo que le esté pasando, haga la prueba, acérquese a una persona, voltea a mirar y sonríale. Y le contagia la sonrisa. Otra cosa que es contagiosa es el bostezo. Uno está y transmites, contagias ese bostezo, ¿cierto? Entonces, qué bueno es que nosotros nos convirtamos. Hay personas que lastimosamente utilizan esto del contagio, pero para mal. Hay gente que contagia la amargura, ¿cierto? Hay gente que contagia el chisme, hay gente que contagia la murmuración, hay gente que contagia la Wow, crítica, hay gente que contagia tremendo. la pesadez, el desánimo. Miren lo que pasó con esos 10 espías negativos. Regresaron al pueblo y trajeron noticias negativas y contaminaron a todo el pueblo. Gloria a Dios. Ojalá que nos pongamos nosotros a decir, bueno, si este coronavirus infectó tanta gente, ha matado no sé cuántas personas, no recuerdo, 3.600.000 personas, exactamente no sé. Hermanos, ¿por qué nos convertimos en gente contagiosa, pero para cosas buenas, animar a la gente, transmitir paz, ganar las almas, venir a contagiar? Vamos a orar, vamos a ayunar y que nos digan también estos cristianos son una peste, gloria al Señor, pero en ese sentido positivo que estamos reproduciendo, gloria a Dios, pastor. Predica, hermano, sigue predicando, hermano, predícalo, hermano, me está contagiando. Aleluya. Pastor, realmente la otra parte que tenemos aquí ya es un tema escatológico, ya es un tema apocalíptico. ¿Qué le parece si usted toma el tiempo y nos comparte usted un poco? Ahora sea usted el que toma, como quien dice, la dirección aquí. Yo creo que el pastor Mendoza estaba leyendo mis notas porque eso es lo que tengo aquí en la pantalla, pero en el nombre de Jesús con más seriedad, sí tenemos gozo del Señor, pero también entendemos que aún nuestros propios familiares, amigos, miembros de nuestras iglesias han sufrido bastante y es tiempo sí de ser serio en cuanto a esos temas. Por eso prosigo, pastor, con mi pantalla, si está bien, gloria a Dios. Y eso nos lleva aquí, hermano, perdón. Entonces, ahí está. Muy bien, hermano. Nosotros, los de nombre, recitamos probablemente este texto, es uno de los más recitados, porque
nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: consejero, admirable. En la Reina Valera 60, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, sobre su hombro el principado, y llamará su nombre admirable, consejero. Oh, hermano, hay una profundidad, hay una riqueza tan maravillosa aquí en este texto. Se exigiría varias horas para dar una buena exposición de cada uno de estos títulos del nombre del Mesías. Pero pastor, qué tremenda palabra aquí que dice admirable. Admirable. La palabra admirable en hebreo es pelé. Yo creo que es de donde sacaron ese nombre en Basil. Pelé. Pelé significa extraordinario, un milagroso, admirable en la Reina Valera. Pero me gustaría enfocarnos en el segundo título divino cuando dice consejero, consejero. Yo estuve, Pastor Mendoza, en el estado de Missouri y descubrí una librería. Es probablemente la librería más favorita que tengo en todo el mundo, porque tienen muchos libros de cristianos, pero libros usados para eruditos, toda clase de libros, discos de música cristiana, etcétera. Y hermano, es una riqueza y precios bien bajos. Y hermano, descubrí una Biblia en esa librería de esa Biblia, nunca lo había visto en mi vida, el Net Bible, la Biblia Net. Y básicamente es una Biblia de traductores que ellos comentan sobre los manuscritos griegos, manuscritos hebreos, etcétera, en cuanto a la originalidad en el texto. Y lo que me capturó la atención era la traducción de esta palabra que sale aquí, consejero. Hermano, ellos lo traducen de esta forma: estratega. El extraordinario estratega. ¡Wow! Y hermano, al considerar esta clase de traducción de la palabra yoed en hebreo, descubrí que eso es exactamente el contexto del texto, porque después la coma, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, coma, esa coma representa un espacio de mínimo de 2000 años, porque esa primera parte del texto es la primera venida. Pero lo que sigue, y sobre su hombro el principado, es la segunda venida. Entonces, esta parte que dice se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, etcétera, corresponde a la segunda venida, cuando Cristo vendrá a la batalla de Armagedón y él pues aplastará todos los gobiernos de los gentiles y él levantará su reino. Y es por eso sale ahí el extraordinario, milagroso estratega. Cristo tiene, nuestro Dios tiene la estrategia de cómo derribar, destruir ese ejército mundial cuando Él venga a su venida. Él tiene la estrategia, es decir, nuestro Dios es estratégico. Tremendo. Vemos un ejemplo de esto, pastor. Día de Pentecostés. ¿Por qué oraron un día y nada? 2 días nada. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 días. Y por fin cuando llegó el día de Pentecostés, cayó el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es estratégico. Él sabiendo que Shavuot o Pentecostés era una de las 3 fiestas internacionales y anuales, las cuales eran, pero Dios exigía que todo hombre judío tenía que estar en Jerusalén para esa fiesta. Y es por esta razón estratégica
que Dios descendió y derramó su espíritu en el día de Pentecostés para alcanzar todo el mundo conocido en un solo día, porque venían de toda parte del mundo peregrinos para esa fiesta. Pues nuestro Dios es estratégico. Él declara el fin desde el principio. Además, el enemigo, Dios lo sabe más que nosotros, que él se mete dentro ahí del camino. Él quiere, pero desviar el pueblo de Dios del camino, de la estrategia divina, etcétera. Pero aún nuestro Dios, según Nehemías 13:2, puede encaminar la maldición para bendición. Dios cambia la maldición en bendición. En otras palabras, si el diablo se ha metido su nariz ahí, nariz de camello, Dios es capaz de aún voltear esa maldición, voltearla, aleluya, ponerlo de cabezbajo y transformarlo, encaminarlo para bien. Como Romano 8 dice, todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios y son llamados conforme la voluntad de Dios. Entonces, en todo esto, todos los acontecimientos geopolíticos, hermanos, Dios es capaz de bendecirnos con estrategias en todo esto. Eso es básicamente el don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría es estrategias divinas. Y nosotros los pentecostales tenemos que, pero enchufarnos en el espíritu para recibir estrategias de Dios en esos tiempos, porque Dios tiene una estrategia. Como dijo el pastor Mendoza, Dios también tenía una estrategia para liberar 2 millones de esclavos de la esclavitud de Egipto. Pues Dios mandó plagas con propósito. Y gloria a Dios, salieron libres. Y yo creo que en esta hora, pastor, que Dios tiene una estrategia, pero nos falta en muchos casos de enchufarnos en esa inteligencia divina, descubrir cuál es la estrategia de Dios. Por eso en el Perú, hermanos, hemos escrito un tratado multicolor que habla de los virus apocalípticos y hemos imprimido hasta ahora, 70,000 de esos tratados y están saliendo como panquecas, como pan caliente. Y hermanos, nosotros tenemos que aprovechar de esos tiempos, entender que Dios tiene una estrategia en todo esto. Y pues Dios, como dije, Dios puede convertir la maldición en una bendición. Dios tiene una estrategia, pero a la vez reconocemos que Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por eso debemos ser sobrios, vigilantes. Entonces, reconocemos que también el diablo nos ataca el pueblo de Dios. Y miren los días de Jezabel, mató cientos de profetas de Jehová. Y hermano, yo veo en esta plaga también en la mano del enemigo. ¿Cuántos pastores nuestros, cuántos ministros nuestros han sido pero atacados por ese virus? Pero, hermano, ¿por qué han muerto? Yo no sé por qué han muerto. Hay cada caso diferente, pero puede ser que por la falta de poder militar espiritual de parte de nuestras iglesias ahora, quizás pues si nosotros tuviéramos más valentía, más potencia espiritual, podríamos, pero detener el avance de ese espíritu. Yo creo que tenemos ese poder, pastor, para contraatacar el diablo mañoso. Entonces, cada caso es diferente, pero reconocemos que Dios aún usa las plagas, pero también el diablo es muy astuto, mañoso, es como león rugiente.
Pero pastor, esto es tremendo lo que voy a compartir, pero si quiere podemos parar ahí y entonces tomar esta parte también. Pero ya, yo creo que ha confirmado lo que usted ya compartió. Amén, pastor. Qué tremendo lo que usted estaba comentando, pastor. Es interesante lo que usted nos está hablando. Es un tema muy profundo y realmente a veces desconocemos muchas cosas y de lo que es este tema realmente. A veces tenemos tanta oscuridad en cuanto a la palabra, en cuanto al discernimiento. Y es importante lo que es lo que acaba de decir, pastor, acerca de la estrategia. A veces nosotros queremos decir la estrategia de allí en Nueva York, la estrategia de allí en California, la estrategia aquí en Madrid, pero yo creo que tal vez, pastor, en cada sitio, en cada iglesia, donde Dios establece un pastor, donde Dios establece un ministro, es diferente, porque fue una forma como Dios les dio, entregó a la ciudad de Jericó, pero luego fue otra la que cuando entregó ahí. O sea, cada ciudad tiene una estrategia. Tremendo, tremendo comentario, pastor. Así, las ciudades que los israelitas tomaron durante la conquista de Canaán, pues no todas fueron tomadas como Jericó, pero Dios tenía una estrategia para poder tomar la ciudad de Jericó. Pero wow, necesitamos, como decimos en inglés, intel, inteligencia. Como decía ese rey de Siria, ¿cómo es posible que cada vez que atacamos, ya los israelitas están esperándonos? Hay un espía dentro del campamento nuestro. No, es que hay un profeta que está recibiendo la inteligencia, espionaje divino. Amén, para prepararse. Y hermano, nuestro gran Dios es más que un espía, hermano. Él tiene sus ojos por todos lados. Y por tanto, como usted dice, pastor, qué tremendo. Dios tiene una estrategia y tantas veces he visto eso en los viajes, hermano, que un método que trabaja muy bien acá en Los Ángeles, wow, mire que tienen 500 miembros, 1000 miembros, pero se lleva eso a otra ciudad vecina de ahí y no funciona. Entonces, como usted dice, hay una estrategia que saber, que descubrir y Dios la tiene. Y a veces no hay estrategia porque esa gente no tiene hambre de Dios. Entonces, sacude los polvo de su pie, anda el próximo pueblo. Wow, tremendo, pastor. Yeah. Realmente, sí, realmente no estamos para perder el tiempo. Sinceramente, a veces uno como pastor parece que dura en un sitio 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y no ve. Es como tan difícil para uno como pastor decir, ¿será que tengo que ser persistente? ¿Será que tengo que seguir esperando? Y no es fácil, no es fácil la labor de uno, porque a veces uno he escuchado personas a pastores que han estado 10 años en una congregación, no han visto resultados y luego al año 11 se viene una gran cosecha. Es bien, bien complejo. A veces como pastores también sentimos la presión de miembros que dicen, en Perú se hace así, en Ecuador se hace así, allá en Guatemala se hace así", y queremos implantar esas ideas aquí en la iglesia y así tiene que ser. Y realmente tenemos que saber, hermanos, que uno puede llegar a una iglesia, uno puede dar consejos, uno puede dar opiniones, pero tenemos que saber que Dios tiene, como acaba de decir el pastor, una estrategia para cada ciudad. Entonces, lo que funciona en un sitio no funciona en otro. O sea, se puede intentar en todo caso, pero no, ¿cierto, pastor? Sí, eso es tremendo. Y a veces yo he visto, hermano, que un varón de Dios llega ahí, siembra y llora y siembra y llora y no hay cosecha. De repente él sale, entra otro, y wow, una tremenda cosecha. Ah, mire, el primero no era inútil. No, es que este segundo que entró está cosechando lo que este sembró. Entonces, debemos reconocer eso, que uno riega, uno siembra, otro riega, pero Dios da la cosecha. Alguien dijo que si estás cosechando fue porque alguien lo sembró. Y si no estás cosechando es porque estás sembrando lo que alguien tal vez va a cosechar, ¿no? Pastor, usted decía algo muy importante y tal vez de repente, no sé si esto de las pestes o pandemias son un principado, será una potestad espiritual, tal vez, pastor,
que se asienta según territorios? ¿Será que cuando uno, hablando de estrategias, será que cuando yo he escuchado o bueno, no he escuchado, he leído en la palabra de Dios que para uno como pastor, como líder, para poder tener ese crecimiento, esa cosecha, se dice, se escucha o se lee que hay como en cada ciudad, hay como un principado, como una potestad, y que la iglesia tiene que unirse toda junta en un solo corazón, un solo espíritu, para orar, para ayunar y atar a ese hombre fuerte para poder ahí sí saquear sus bienes. ¿Qué nos comenta usted esto, pastor? Yo estoy de acuerdo, hermano, aunque yo sé que dentro de nuestro movimiento hay los que no están de acuerdo en eso, pero hermano, es muy claro el ejemplo de la mujer encorvada, tenía un espíritu que ataba a ella y por eso Cristo pues dijo, mujer, eres libre de su enfermedad. Y luego usó la palabra que era atado por Satanás. Entonces Cristo lo desató. Y entonces es bíblico atar y desatar en ese contexto de guerra espiritual. Y como usted refirió en Efesios 6, hablando de las artimañas. Las artimañas básicamente son estrategias diabólicas, las artimañas. El diablo tiene sus artimañas. Es un ser súper inteligente. No es sabio, pero es súper inteligente. Y él pues ha vivido pues miles de años. Él conoce la humanidad, conoce pues las trampas para poner a los pastores. Él es muy inteligente, pero no compare nada con nuestro gran Dios Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros y riquezas de conocimiento y sabiduría. Pero es la verdad, él es mañoso, es la palabra. Tiene sus artimañas y por eso no es por fuerza ni por ejército, sino por el Espíritu del Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entonces, tenemos que enchufarnos, mantenernos enchufados en la conexión del estratega milagroso. Pastor, ¿qué le parece si ahora mismo podemos abrir esta mesa espiritual para que no solamente usted y yo interactuemos, sino que alguien en internet, alguien en las redes sociales, alguien que nos está mirando ahora mismo por medio del Facebook, si quiere, en base a lo que hemos estado hablando con el pastor Eugenio Domínguez acerca de la pandemia en profecía, hablando de pestes, enfermedades y todos estos temas que son relacionados. Por favor, ahora es cuando usted tiene que aprovechar y escribir sus preguntas y enviar y bombardearnos. Aquí el pastor está muy listo para responder las preguntas. Puede escribir, por favor, estas preguntas aquí ahora mismo en el Facebook y decir, bueno, esto del SIDA, esto de las pestes, es lo que usted quiera preguntar, usted lo puede hacer con toda confianza, porque estamos aquí es para servirle, estamos aquí para poderle responder a usted sus inquietudes. Mire, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado a nosotros por su gracia y misericordia los dones, los talentos, las habilidades, pero no para nosotros, no para que nosotros seamos engrandecidos, no para que nuestro nombre aparezca en un cartel, no para que nosotros seamos populares, no. Los dones que Dios nos ha dado es para el beneficio de su pueblo, para el enriquecimiento de su iglesia, para edificación, para consolación, para exhortación. Así que, ¿por qué no aprovechamos, hermanos? No siempre se tiene a un invitado de la calidad que nosotros tenemos, que realmente aquí tenemos muy buenos invitados, no puedo negarlo, gracias a Dios, pero hoy tenemos a un maestro, un verdadero teólogo de la palabra. Escríbanos, hermanos, si usted gusta, acerca de estas preguntas, háganos las llegadas, comiencen a bombardearnos, porque hoy estamos hablando y si Dios permite, pastor, mañana seguiremos con este tema. Queremos que usted desmenuce, así como comemos ese arroz con pollo, así como comemos perdone la comparación, ese arroz, ese pollo a la brasa peruano, esa ceviche, esa guatita, ese bolón, y usted se come esta sechupa. Ahora esto es un menú espiritual que usted debe de degustar, debe de adquirir todo lo que más pueda.
y poder así usted salir de esas ideas, esas preguntas, esa oscuridad que a veces decimos, porque la Biblia dice escudriñar las escrituras. Una cosa es leerla, otra cosa es escudriñarla. Y muchas veces nosotros solamente somos oidores, pero muchas veces no nos empapamos muy bien de estos temas y por eso hacen fiesta las personas que están haciendo tanta falsa doctrina. Antes que estén llegando las preguntas, pastor, ¿qué le parece si podemos hablar un poco del cáncer? El cáncer se ha llevado a muchas personas. El cáncer se ha llevado a muchas personas. ¿Qué podemos decir del cáncer, pastor? Esto es una consecuencia a causa del pecado, de la degradación humana. Sabemos que Adán y Eva pecaron y entraron muchas maldiciones. El cáncer será un espíritu de enfermedad. El cáncer será, digamos, el descuido físico de la persona al de repente beber mucho, fumar mucho. ¿Qué podemos decir del cáncer, pastor? Pues la buena noticia es que Cristo sanó el cáncer y todavía lo sana. En la Biblia está revelado esta realidad. Mateo 4, 23, 24 está escrito que Cristo sanó toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahí está incluido el cáncer. Pero en cuanto a las razones por qué la gente se enferma, sea de cáncer, de sida, etcétera, hay 4 razones principales por qué se enferma la gente. Número 1, porque somos formados de polvo. Estamos sujetos a los elementos. Eso es normal, eso es natural. Y número 2, la razón que la gente se enferma muchas veces es por causa del pecado. Bien, directamente o francamente, 1 Corintios 11, Pablo hablando en el contexto de la Santa Cena, algunos miembros de la iglesia allí, en esa iglesia portuaria de Corinto, pues tomaron indignamente la Santa Cena. Y por eso Pablo dice, algunos son enfermos y aún están, pero muertos. Entonces es obvio, por causa del pecado, se enfermaron y hasta que murieron. Y número 3, es como ya mencioné, la mujer que tenía espíritu de enfermedad. Hay demonios que aflijan los cuerpos de los seres humanos, sean sus cerebros, de otras partes de su cuerpo, pero hay espíritus de enfermedad. Y número 4, creo que es Juan capítulo 9, ¿por qué nació ciego? ¿Por causa del pecado de sus padres o de él? Es muy interesante por qué hicieron esa pregunta. Un feto, un bebé dentro de su mamá todavía, pues según los rabís en el primer siglo, ellos creyeron que un feto pudo pecar dentro del vientre de su mamá. Pero Jesús respondió, no era por su pecado ni de los padres suyos, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. En otras palabras, Dios tenía un propósito, una estrategia, amén, en el nacimiento de esa deformidad, de su visión, de sus ojos. Y la estrategia de Dios sirvió bastante grande para glorificar a Jesucristo. Hasta ahora está redundando hasta acá 2021. Entonces, ahí están las 4 razones por qué se enferma la gente. Y entonces, cada caso es diferente. Entonces, Wow, tremendo, pastor. Usted hizo un comentario acerca de que la enfermedad viene por causa del pecado. Y me viene a mí la historia de, creo que es aquel paralítico que estaba postrado en Bethesda. Él estaba 38 años, me parece, paralítico. El Señor, sabemos que en Bethesda venía un ángel, descendía, movía las aguas. Y ahí sí, como quien dice, aquí nadie, no me esperen a mí, yo me meto, yo no pienso en el prójimo, no pienso, no, esto cada quien va, como quien dice, por su milagro. Pero Dios lo sanó y dice que luego parece que se lo encontró en el templo. Se lo encuentra en el templo y le dice, oye, mira, no peques o no recuerdo exactamente no peques más.
no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Y Entonces, eso es, sí. ahí está claro, pastor, que esa parálisis es causa del pecado, ¿no? Que tuvo este hombre. Tremenda observación. También la mujer samaritana. Creo que era ella que dijo, no peques más. Entonces Wow. ahí está, pues a veces es el pecado que es la raíz, pero eso es fácil de arreglar. Como en Santiago 5 dice, si alguno ha pecado, pues que confesado sus faltas, sus ofensas a quienes ustedes han pero ofendido, para que seáis sanados, orar uno por otros. Entonces, las ofensas también son causas, en muchos casos, aún según los médicos, de enfermedades, depresión, etcétera. Pastor, están llegando aquí unas preguntas. Preguntan de Facebook que perdón, pregunta de WhatsApp. Dice, ¿el coronavirus fue enviado por Dios? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta que no es muy clara su respuesta, pero mañana, si Dios quiere, voy a compartir unas profecías que fueron hechas a dos varones de Dios que creo que tienen una correspondencia con esta pregunta. Y entonces lo voy a dejar para que esta persona pues concluya con su propia perspectiva, pero yo creo que es una buena posibilidad. Lo hemos leído en los textos bíblicos, según la Biblia, que sí, hay precedencia de que Dios, nuestro Dios Jehová, envía plagas. Pero también hemos visto que el diablo también es alguien que aflige, pero con otros propósitos, otros motivos. Entonces, espera para mañana. Wow, hermano, recuerde, mañana el pastor Eugenio Domínguez va a estar también aquí para hablarnos acerca del tema, la pandemia en profecía. Hoy hemos hablado cosas muy tremendas, muy profundas, hemos desglosado muy bien esto y esto es una pequeña introducción, nos faltaría tiempo, pero mañana vamos a seguir con el tema. Pastor, otra pregunta de Facebook dice, ¿por qué Dios permite que se enfermen y mueran cristianos consagrados? Pues el pastor también llamó atención a eso ya más temprano en el programa. Una referencia de eso es en Corintios, creo que segundo Corintios, no me acuerdo si es capítulo 9, pero por ahí, un aguijón que fue fomentado por un mensajero de Satanás. Y Pablo reveló la razón, y eso corresponde a la cuarta razón que yo acabo de mencionar, para que la gloria de Dios se manifiesta. Y básicamente en la vida de Pablo, pues en ese contexto dijo, él ha permitido esto, el Señor ha permitido esa aflicción que aún viene del enemigo, lo ha permitido para que yo guarde la humildad y para que el poder de Dios reposa sobre mí. Ahí está Nehemías 13:2 otra vez. Dios hizo volver la maldición en bendición. Entonces a veces es para formar en nosotros algo en nuestro carácter, en cuanto al don de sanidad o dones de sanidad. Eso es tremendo. Y seguro el pastor ha visto esto, el misionero Herrick, seguro pues estaría de acuerdo en lo que voy a decir, que los que tienen los dones de sanidades, 99% de ellos son personas que han sufrido físicamente. Y por tanto, Dios ha desarrollado en esa persona un espíritu de compasión. Oh, santo Dios. Y hermanos, si uno ha sufrido y ha peleado por fe para recibir su sanidad, ¿sabe qué? Se desarrolla por la gracia de Dios una fe, pero determinada, de una fe persistente, hasta que esa persona se convierte en alguien que ministra a los enfermos y ellos reciben sanidad. ¿Por qué? Porque Dios tenía una estrategia. ¿Cómo? Porque Dios tenía una estrategia. Entonces, a veces es por causa de que puede ser que es porque es viejo. O número dos, puede ser que no cuidó bien el templo de Dios
y somos polvo y pues ¿qué es la palabra? Se desintegra pues el cuerpo por la vejez o por la falta de buena dieta, pero últimamente todos vamos a morir. Yo no voy a morir. Yo espero que usted no va a morir tampoco, porque yo voy en el arrebatamiento. Aleluya. Sí, Dios, por la gracia de Dios. Pero ahí están las 4 razones, el hermano que preguntó. Pero Pastor, se número está 4, desatando la audiencia, nuestra querida y apreciada audiencia se está desatando en preguntas. Saben que aquí esto está muy bueno, Pastor. Dice, pregunta de Facebook, dice, ¿la falta de perdón puede traer enfermedades y también la muerte? la falta de perdón, pues, exenta a la persona de ser perdonado. Y cuando uno no está perdonado, pues eso trae, sí, mucha presión, depresión, y hasta, pues, desenfrenamiento, porque no hay paz. Sí, es la verdad, absolutamente. Y Jesús dijo, si no perdonaré a la gente de sus ofensas, ¿cómo es que su Padre Celestial te va a perdonar? Entonces, sí, absolutamente, según lo médico, según la Biblia, uh, Santiago capítulo 5, confesaos vuestras faltas unos a otros para que sean sanados. Pastor, otra pregunta de Facebook dice, hay personas que reciben la noticia de tener un tumor en la cabeza, pero luego después de pruebas dice el especialista que está sano. ¿Por qué sucede esto? Pues puede ser que, pues, da la gloria a Dios. Amén. Da la gloria a Dios. Hermano, pues no a nosotros, sino a Jehová sea la gloria. Pues es que probablemente pues alguien oró y puede ser que nadie oró, pero Dios en su misericordia pues sanó a esa persona. Y o quizás hubo alguien que estaba orando por esa persona que ni siquiera lo sabe el recipiente de ese milagro. Y por eso hay que dar la gloria a Dios. Pastor, antes de terminar, la última inquietud es, usted habló de que espíritu de enfermedad. Pastor, será posible que una persona bautizada, arrepentida, bautizada en el nombre de Jesucristo, con el Espíritu Santo, pueda estar no poseída, porque creemos que no puede ser poseída, pero puede aún tener ataduras espirituales, aún teniendo el Espíritu Santo? Sí, hermano, porque no creemos en el calvinismo. Una vez salvo, siempre salvo. Hermano, la Biblia habla de la caída de alguien ya bautizado, la caída, Hechos capítulo 8, Simón el mago. Pedro dijo, has caído en esa raíz de amargura, etcétera. Entonces sí, es muy claro que sí, alguien que ha sido nacido de nuevo, que se puede apartarse del camino de Dios y por tanto, pues estar en el territorio del enemigo. Y aún Pablo en 1 de Corintios, en el asunto de un hermano que estaba en inmoralidad, se juntó con la esposa de su papá. Y entonces, y él estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, y aún algunos miembros de la iglesia. Y el hombre no quería arrepentirse. Y Pablo dijo al pastor de Corinto, saca a este hombre, sácalo, para que el diablo, para que Satanás pues afligiere su cuerpo, con el fin de que se arrepienta, se salva su espíritu, su alma en el gran día. Entonces, hermano, pues sí, cuando alguien sale del parámetro de la cobertura de la sangre de Cristo y la autoridad pastoral pero está en grande peligro. Y por tanto, Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, todas las promesas del Salmo 91 están acondicionadas
sobre esa primera frase. El que está bajo la cobertura de Elión, Altísimo, el Dios de autoridad, este está protegido. Pero entonces alguien respondería, pero entonces, ¿por qué este hermano tan santo, tan bueno, tan fiel, también se enfermó y murió? Como dije, cada caso es diferente. Entonces, no podemos pintar con una brocha bien ancha todos los casos que están bien fuertes ahora. Cada caso es diferente en una de estas 4 categorías. Entonces, no sé si eso ayuda. Gloria al Señor. Pastor, vamos a dejar hoy hasta aquí porque queremos dejarle a nuestros oyentes ese gustito que quieren un poquito más, pero vamos a dejarle hasta aquí porque mañana, hermano, no se lo va a perder. Va a estar aquí otra vez, una vez más con nosotros. Qué honor, qué privilegio. Gracias, pastor, por el tiempo que tenemos a un pastor, escritor, misionero, evangelista, que toma su tiempo para traernos este menú tan exquisito, gloria al Señor de la palabra de Dios, los años de experiencia, las vivencias, los kilómetros que ha hecho el pastor. O sea que, hermanos, hermanas, no estamos hablando de una persona que ha leído, sino que ha vivido y por el que ha vivido, ha escrito, gloria al Señor. Bueno, antes de terminar, quisiéramos, si alguna pregunta quedó, mañana se la vamos a hacer, pero por favor, mañana no se le olvide, conéctese a las 7 de la tarde aquí en hora de España. En Panamá es a 12 del mediodía, en Colombia 12 del mediodía. Vamos a saludar a algunos amigos antes de terminar la transmisión. Queremos saludar muy cariñosamente a todos los que se conectan y darles gracias. Gracias porque realmente es hacia Dios, y gracias a ustedes porque para esto tomamos este tiempo para poderles a ustedes dar esta palabra. Saludamos a Adela Cárdenas, a la hermana Damaris Pérez, Dios me le bendiga, hermana Damaris, a Karina, Carmen, Janet, María Eugenia, Amparito, a J.E. Villasagua, Víctor, Pablo, María Samán, Paula, Reina, Karen Medina, Simon, Vitalia, Sara, Ismael, la pastora Erlinda Soco, la pastora, Dios me le bendiga grandemente, también a Glenny Ortiz, Elena, Judith Peña, pastor Onan León. Aquí hay pastores, pastor, que están aquí conectados, escuchando este menú tan exquisito. Pastor Onan, Dios te bendiga grandemente. Irving, Gloria Gómez, Ruth, Yirka, Gabriel. También tenemos está conectado con nosotros el Ministerio Palabra Viva en Panamá, pastor. Están Gloria a siguiendo. Dios. También Fidelia, Humberto, María Fajardo y Rita. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Y pastor, ¿por qué no, antes de despedir esta transmisión, por qué no oramos y recordamos ese Salmo 91? Oh, A santo todas Dios. las personas, pastor, que de repente les ha alcanzado este virus, tienen algún familiar que está enfermos. Saben, hermano, la Biblia dice, en el Salmo dice, envías tu palabra y nos sanas. A veces estos virus, estas pestes son para quebrantar el corazón que se endureció por causa de rechazar, por causa de haberse de repente en la abundancia, tiene trabajo, tiene economía. La Biblia dice que David dijo antes antes de haber sido quebrantado, descarriado estaba, ¿no? Entonces, de cierta manera, Dios usa estas cosas para quitarnos el suelo y como quien dice, tocar fondo para reaccionar y darnos cuenta y valorar la familia, valorar los hijos, valorar la salud, valorar la iglesia, valorar la salvación sobre todo. Pastor, por favor, diríjanos en esta oración para todas aquellas hermanos, hermanas, una dolencia, tal vez tienen cáncer. Oh Dios, quién sabe cuánto dolor, sufrimiento están padeciendo de algún problema de artritis, problemas en los huesos. Bueno, pastor, que Dios le use en una palabra de fe y que haya un milagro en este momento, en el nombre de Jesús. Pastor, junto contigo, aleluya, fe, con fe. Y si usted es alguien que necesita un milagro, una sanidad, pues ¿por qué no pides a alguien cerca de ti que se uniere con su mano en el nombre de Jesús? Yo creo que Cristo sana a los enfermos. Yo creo que nos libera de toda aflicción. Aleluya. Muchas son las aflicciones de los justos, pero Dios nos librará de todas ellas. Entonces, pastor, conforme la gracia de Dios, conforme el poder del nombre, espíritu, sangre y palabra de Jesús, ahora
Nombre atamos la oramos. acción, la actividad del enemigo en las vidas de los que están huyendo en este momento y los que están pidiendo liberación y sanidad. En el nombre de Jesús, Jesús. conforme la gracia y el poder de Dios, el enemigo no tiene parte ni suerte en esta oración y este movimiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ahora desatamos los dones de fe, de sanidades y de hacer milagros. Ahora desatamos virtudes, aceites de nombre y del Espíritu Santo sobre los enfermos, los afligidos, sean liberados en el nombre de Jesús, sean sanados conforme a la gracia de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, recibe conforme su fe lo que has pedido. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, oh Dios. Aleluya. Decláralo. Cristo me sana. Cristo me está sanando. Cristo me ha sanado. Aleluya. Por sus llagas fui sanado. Por tanto, soy sanado. Por la llaga de Cristo recibo y me quedo sano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias, hermanos, por haber estado aquí con nosotros. Recuerde, mañana 7 de la tarde, no se lo pierda, aquí desde la iglesia Monte de Sion Martorell, el ministerio del Pan Nuestro de cada día. Pastor Eugenio, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por su tiempo, gracias por las tremendas explicaciones. Si gusta estar un momentito aquí en la reunión, vamos a despedir a todos los hermanos. Hermanos, Dios los bendiga. Mañana recuerde, a las 7 de la tarde. Dios los bendiga grandemente.